Bueno, me parece que ese 11 de agosto, con los resultados que dejaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, dejan un campo sembrado para, ahora sí, de cara a octubre, establecer algunas líneas que desde el kirchnerismo se exigen como las plataformas o los programas de gobierno de cada frente electoral, programas de gobierno que suelen aparecer en elecciones ejecutivas. En una elección legislativa como la de este año, lo que se plantean son propuestas y proyectos legislativos para abordar en las cámaras, ya sea en el Congreso Nacional o en la legislatura provincial. Me acompaña Jorge Ceballos, que además de la plataforma y de lo político, quiero charlar con él sobre lo estratégico, lo táctico de una campaña, porque ¿de Narváez cambió? Ya no será el momento de Narváez de decir Massa es el caballo de Troya de Cristina, sino Massa es el adversario a vencer, por lo tanto me tengo que aliar con quien fue el primer enemigo, esto es el gobierno, y lo planteo de enemigo y no adversario porque la crispación, por la cual se habló durante mucho tiempo en la Argentina, lejos está de quedarse a un costado. Me parece que tiene por momentos ribetes principales. Así es, como dice el tango, en el mismo lodo, todos revolcados, ¿no? ¿Ya no tiene dudas usted de que Narváez va a jugar ahí? No, ya es evidente que le están costeando la campaña y que las respuestas de Narváez cuando se le pregunta sobre el candidato en la provincia, que es Scioli, ¿no? Scioli es el que tiene el peso de la campaña en la provincia. Y bueno, de Narváez ha dicho, bueno, sí es cierto, es un hombre previsible, por eso tengo acuerdos con él. Entonces, por carácter transitivo, si hay un acuerdo con Scioli, hay un acuerdo por ende con Cristina, porque Scioli está defendiendo digamos, al gobierno nacional acá en la provincia, ¿no? Y bueno, también se puede aplicar al revés, ¿no? También Cristina, que denostaba de Narváez, ahora también están de acuerdo. Como hasta hace un mes Massa era Sergio para Cristina, hace 2 meses era Sergio, hablando en teleconferencia, y bueno, ahora pasa a ser también, digamos, un adversario, como también lo fue Scioli, ¿no? Scioli representaba a la derecha, el que no aguantaba los trapos, según el vocabulario de Juliana Di Tulio. Bueno, no era uno de nosotros, sino que tenía un proyecto individual, y ahora es fiel y es la persona que lo va a defender contra la embestida de Massa, ¿no? Entonces todo ahí se junta para acceder o mantener el gobierno o renovar, o están discutiendo la sucesión del 2015, pero nadie discute en cómo resolver el problema verdaderamente que padecen los argentinos. Así que, bueno, lamentablemente, digamos, es por los dos lados, por los sectores. ¿En qué terminó el supuesto progresismo el kirchnerismo? Tantas expectativas, tantas esperanzas. En el terreno de derechos humanos lo vemos aprobando la ley de antiterrorista, lo vemos designando Marambio en el Servicio Penitenciario Federal, acusado por la Comisión de Memoria de la provincia de Buenos Aires, de que durante su proceso cuando más se torturó, digamos, en las cárceles de Argentina. Sí. Y el sucesor, digamos, en camino al 2015 del kirchnerismo va a ser Scioli. Ceballos, ¿cuáles son los elementos que pueden explicar que Scioli se ponga al frente de la campaña del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que es gobernada por él? Hasta aquí, durante las PASO, previo a las PASO, era Cristina Fernández que estaba al frente, que potenciaba a Insaurralde. Ahora, no solamente Scioli está al frente, sino hasta convoca el Consejo del PJ. Es decir, ¿esto quiere decir que se asumió desde el kirchnerismo que la derrota es más por la imagen de Cristina Fernández de Kirchner que la de Scioli? O sea, es una enorme confusión en términos tácticos y estratégicos. Políticos desde ya, no estamos hablando de política aquí, estamos hablando de figuras. Sí, indudablemente. Si alguien me dice cuáles son las 10 diferencias entre Scioli y Massa, la verdad que voy a tardar mucho, no me va a alcanzar ni este programa y quizás el día, me cuesta. Porque ¿cuáles son las definiciones? Fuerza, dice uno, y el otro dice vamos a apoyar lo que está bien y vamos a criticar lo que está mal. Bueno,
eso da para todo, pero nunca una definición. Los dos, digamos, personas muy vinculadas al marketing, políticos, solamente al tema de mediático, pero con, digamos, pocas definiciones sobre qué hacer en concreto con los problemas medulares que tiene la Argentina. Ahora, como se discute el 2015 y los dos se ven como candidatos, ahí empezó la adversidad, pero 24 horas antes de la elección estaban viendo si armaban la lista juntos en la provincia de Buenos Aires. Esta es la falta de respeto que hay hacia los argentinos, hacia los bonaerenses. ¿Y este marco favorece al Frente Progresista? Que ustedes tenían una pelea dentro de lo que eran las PASO, que era estar arriba de Narváez. Bueno, lo logran. Lo logramos. Sí. ¿Y ahora para qué están? ¿Pueden aprovechar? Y si lo aprovechan, esto que estamos charlando recién, ¿de qué manera lo hacen? Lo vamos a aprovechar y sobre todo vamos a contrarrestar el discurso ese de la utilidad del voto. Porque acá... el voto útil. El voto útil, porque ¿Qué hay sería mucha... el voto útil? Claro, hay la mayoría de la sociedad quiere derrotar al gobierno y por ahí logró canalizar Massa, digamos, la visión de que había que ganarle a Cristina, apoyado por todos los sectores del establishment económico que se reunieron con él ahí en el Hotel Alvear. Bueno, la cultura electoral argentina es voto ganador. Exacto. ¿No? Esa es la cultura. Claro. Entonces ahí introdujeron el tema de que eso era ganarle. Ahora, lo que hay que tener en cuenta que en el Congreso, en la mejor elección de Massa, va a representar eso el 5% de todos los diputados que hay. Nosotros, en lo que sacamos en todo el país, tenemos ya el 25% de representación política en el Congreso. Es decir, los que vamos a poder frenar en el Congreso los 2 años que vienen las iniciativas del gobierno para que no se transforme el Congreso en una escribanía, somos nosotros. Porque acá ya fracasó de Narváez en el 2009. De Narváez también ganó la elección en el 2009. Y después el kirchnerismo hizo lo que quiso en este trayecto. Hasta que llegó el 2011 y le puso el broche. Bueno, acá va a pasar lo mismo, digamos, si depende solamente del tema de Massa. Acá el verdadero voto útil es el espacio del Frente Progresista, donde que ganó en Santa Fe con Hermes Wiener, el que ganó en la provincia de Mendoza con Cobo, el que ganó en la provincia de Santa Cruz, lo que ganamos en muchos lugares del país y lo que tenemos que acá, con Margarita Stolbizer en la cabeza, plantar el tema del verdadero progresismo y llevar los diputados nacionales que en el Congreso le pongamos realmente freno a la avanzada oficialista con todos los temas y que hagamos cumplir algunas cosas. Si son pagadores seriales de la deuda externa, no podemos ser pagadores por lo menos puntuales del 82% móviles a nuestros jubilados. ¿Por qué para ellos podemos dilatarlos en juicios eternos, los obligamos a hacer juicio y después se les generan instancias y burocracias para que se terminen muriendo y no pudiendo cobrar lo que merecen por su trabajo? Entonces, tenemos que lograr esto. En Santa Fe lo estamos haciendo. En Santa Fe se paga el 82% móvil a los jubilados de la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí lo demostramos, en una provincia importante, no es una provincia chica, es una provincia importante, demostramos que se puede cumplir y que con gestión, digamos, estamos cumpliendo con las promesas electorales. También lo podemos hacer en el país. Tiene que cambiar la táctica de campaña del Frente Progresista. Yo he charlar con dirigentes de la provincia de Buenos Aires que no se potenció, como sí ocurrió en Capital Federal, lo que era la primaria. Es decir, todo el mundo habló de UNEN en Capital Federal y se perdió de vista y me parece que fue un tremendo error. ¿Sabés, Rubén, que ha sido mi opinión de que tenía que haber internas abiertas para elegir todos los cargos? Inclusive digo, estoy hablando de las primarias en los municipios. No se destacó eso como un hecho de que, bueno, por lo menos en el nivel distrital, hubo una comprensión de las PASO. Para mí eso fue un error de la conducción política. Sí, pero el primer error es no haber ofrecido la posibilidad de elegir los candidatos también de diputados nacionales, porque ese era el verdadero volumen de la política. Y que vimos, el ejemplo que vos citás de UNEN en la capital es el mejor de los ejemplos. Creo que también ese buen resultado de UNEN nos va a terminar beneficiando, porque el espacio que tienen vínculos con esa expresión de UNEN somos indudablemente los del Frente Progresista, y tenemos que también modificar algunas otras cosas, algunos eslóganes de campaña. En realidad nosotros este planteo de venimos para unir, yo creo que la sociedad nos ve como efectivamente opositores. Creo que ese es el rol que nos ubica a nosotros, que tenemos que ubicar ahí, digamos. Ahora, hicimos un buen resultado, o sea, desde el punto de vista de haber, digamos, obtenido el tercer lugar. Creo que lo de Narváez en esta alianza con el gobierno se va a caer y nosotros vamos a empezar a disputarle al gobierno el segundo lugar, porque ya no pueden hablar de polarización. Indudablemente la ventaja que ha tomado Massa con el gobierno nacional
con el Frente para la Victoria ya no pueden hablar de polarización. Lo que hay que ver hasta dónde termina caer el gobierno nacional. Y nosotros indudablemente nos planteamos crecer para que el gobierno no es que salga segundo, salga tercero. Dos preguntas finales, Jorge. En ese planteo de mejorar, y lo vengo escuchando en dirigentes kirchneristas críticos hoy, de mejorar la democracia a través de la calidad, ¿cómo piensa que se tiene que construir la idea de oposición, que una parte de la sociedad la reclama, sin que se caiga en lo que históricamente se ha dicho, la denuncia por la denuncia misma? Para mí, la denuncia tiene que tener un correlato en las otras fuerzas que componen la República. Uno hace una denuncia y deben intervenir los actores judiciales. Ahora, no son muchos los que hacen denuncias en este país, precisamente porque cuando se hace una mirada en marketing que se pierde y se prefiere no denunciar. Y están aquellos que son denunciadores seriales, ¿no? Sí, efectivamente. Tomando lo de Cristina Fernández de Kirchner. En todo esto se pierde calidad democrática en un sistema electoralista, pero fundamentalmente la idea de la oposición. La oposición es la que puede proponer, la que debe controlar y la que debe construir una base de consenso para debatir. Después si se ponen de acuerdo otra historia, pero para debatir. Eso me parece que no está claro. Hay como una caracterización muy simple, muy reducida de lo que es oficialismo y oposición. Blanco, negro, River y Boca. Y hay matices. Sí, indudablemente, y creo que el tema es bastante más profundo que tenemos respecto al tipo de democracia que tenemos que construir, ¿no? Se ha construido una democracia de candidatos y no de proyectos, o sea, no se discuten ideas, sino si determinada persona nos va a salvar o no. Indudablemente esto ha traído como correlato el debilitamiento también de los partidos políticos, donde ya con la mala imagen de la política ha acarreado también el rechazo a los partidos políticos. Ahora, yo creo que es importante el tema de discutir proyectos y proyectos colectivos, que este país no lo salva un candidato, sino que lo salva la participación de la sociedad, que indudablemente tiene que canalizar sus ideas a través de las estructuras sociales, culturales y políticos que hagan posible una transformación. Porque la transformación del país va a ser en el Congreso y también va a ser en todos los ámbitos de participación, ¿no? Creo que hay que volver a la participación desde abajo, en la sociedad de fomento, en los clubes, en todos los ámbitos, digamos, y desde allí, digamos, permear a la clase política también para que no siga viviendo como ahora en una burbuja donde lo único que le interesa es renovar sus propios mandatos y no responder a lo que le requiere la sociedad, ¿no? Efectivamente, caminamos hacia una transición, porque el gobernador no puede ser reelecto y la presidenta tampoco. Brevemente, ¿qué tiene que aportar el Frente Progresista Cívico y Social de aquí a 2015? En esta transición, que todos hablan, pero la vamos a vivir. Hay algunos que se quieren apurar, pero la vamos a vivir. Y solamente en la experiencia y en lo empírico sabremos qué tan duro puede ser o cuánto ha madurado la sociedad para comprender que nadie es eterno y es necesaria la alternancia. Tiene que ser algo normal, digamos, así lo establece la Constitución, y si hay proyectos no se depende nunca de una persona. Ahora, con franqueza, nosotros no compartimos el proyecto de Scioli, y la verdad que no le vamos a dar continuidad a lo que ha hecho Scioli, porque lo que ha hecho Scioli para nosotros a nivel provincial no ha sido positivo para los bonaerenses. Lo que ha hecho en realidad el Partido Justicialista que gobierna la provincia del año 87 en adelante. La verdad, 2 mandatos tiene Scioli. ¿Cómo estamos con el principal eslogan de ellos vinculado a la seguridad? Nos hablan todavía de sensación. Recién ahora Bernie se animó a decir que es un problema concreto. Hoy, después de 10 años de gobierno, empiezan a descubrir que no es un problema de los medios, que es un problema concreto. ¿Qué han hecho en esto? Nada. Es la inoperancia total. ¿Qué han hecho con el sistema ferroviario? Nada, han continuado lo que hizo Menem en los 90 con la privatización, entregándoselo a los mismos concesionarios, y se ha desinvertido, ellos se han enriquecido, los empresarios, los funcionarios que recibieron la coima, y nosotros viajamos como viajamos acá en el Sarmiento. Entonces, la verdad que nosotros eso no le queremos dar continuidad de nada. A todo eso hay que cambiarlo. La verdad que nosotros nos proponemos de acá al 2015 constituir una alternativa de gobierno que cambie. Que sea cambio de todas estas cosas que la verdad que nos han hecho perder una oportunidad, digamos, de que cuando la economía ha crecido a los niveles que ha crecido.
La verdad que la economía, estos años que hemos tenido de bonanza económica, que no los hayamos aprovechado, es un pecado. Es un pecado para acabar con las desigualdades sociales. Y es un pecado que inclusive en algunas áreas donde se vuelcan recursos, como en educación, esos recursos no se transformen realmente en mejorar en esencia un tema tan importante como el tema educativo, en mejorar los contenidos educativos, en mejorar el tema de la capacitación del sector docente, en lograr la jornada completa de los alumnos, todo lo que se puede hacer en educación. Se ha incrementado el presupuesto, el PBI, el porcentaje que se lleva a la educación, pero después no se traduce en mejoras concretas. Hay una migración de la escuela pública a la escuela privada, de los sectores humildes. Yo no le hablo solamente de los que tienen poder adquisitivo. En Rafael Castillo, en La Ferrera, acá en los barrios de Moreno, el vecino que justamente es humilde y ve que quiere para su hijo un futuro mejor y sabe que la educación es la posibilidad de que lo logre, la verdad que no quiere mantener a su hijo en la escuela pública porque dice, no hay clase. No hay clase y no se le enseña, faltan. Entonces, eso es una vergüenza, a pesar que ha habido más fondo. Entonces, realmente tenemos que cambiar todas estas cosas. Así que en esto nosotros no queremos darle continuidad a nada, ni queremos hacer una transición ordenada en este tema. Queremos que acaben, que cumplan su mandato, pero queremos empezar otra etapa en la provincia y en la Argentina. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted, Rubén. Lo interesante de todo esto es que si uno empieza a rascar y sin mucho esfuerzo, aparecen los temas que van a seguir existiendo sea quien sea esté al frente de un gobierno, porque son deberes y materias indelegables del Estado. Y el Estado no es solamente el gobierno, como nos han explicado desde la primaria y la secundaria, sino que es una sociedad integrada con instituciones que jurídicamente constituyen una nación. Me voy a quedar con algo que dijo Ceballos. La solución está en la base, y en la base la participación y la militancia para discutir un país que no se concentre arriba, sino que pueda parir bien desde abajo. Pausa y luego viene el senador Aníbal Acef para hablar del Frente Renovador, lo que se tiene que discutir en la provincia de Buenos Aires. Ya venimos.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.